El día de hoy vamos a crear nuestra máquina virtual paso a paso en Oracle VirtualBox. Vamos a maximizar. Puedo yo crear esta nueva máquina haciendo clic aquí o desplazándome a máquina nueva también, ¿no? O control N. Hago clic y me pide un nombre, que le demos un nombre a la máquina. En realidad este nombre es al archivo, ¿sí? ¿Dónde se va a alojar ese archivo? Esa máquina virtual. Está en de máquinas virtuales. Esto ya lo habíamos configurado en el video anterior. El tipo por defecto lo tiene en Microsoft Windows y la versión Windows 7 de 64. Miren cómo eso va a cambiar. A ver, yo voy a poner CentOS-01 y miren cómo automáticamente ha cambiado al tipo Linux que es, y también la versión Red Hat. Siguiente, la cantidad de memoria, ¿no? ¿Cuánto de memoria va a tener mi máquina virtual? Cabe indicar que la máquina virtual no puede exceder en memoria RAM a la máquina real o máquina anfitrión. Ejemplo, si yo tengo una máquina real de 8 GB, tú no le puedes poner a tu máquina virtual de 16 GB. Yo voy a poner que va a ser de 2 GB. Me sugiere aquí que sea de 1, pero lo puedo poner de 2. Next, siguiente. Bueno, aquí nos sale que podemos crear nuestro disco duro. Predeterminadamente está seleccionado crear un disco duro virtual ahora. O sea, quiere decir que con la máquina estás creando también un disco duro. Pero también puedes seleccionar no añadir, o sea, creas la máquina virtual pero sin disco duro. O la tercera opción, que es usar un archivo de disco duro virtual existente, o sea, de otra máquina virtual tú quieras extraer el disco duro y usarlo acá. Nosotros vamos a crear el disco duro virtual ahora. Ahora el tipo de extensión que va a tener este disco duro puede ser VDI de VirtualBox Disk Image. Ese de acá es por defecto y es propio del VirtualBox. Las otras dos, el VHD Virtual Hard Disk, es un formato de archivo que es reconocido también por el VirtualBox y también por Microsoft Virtual PC, lo que ahora es Hyper-V. También tenemos el Virtual Machine Disk, que es el VMDK. ¿Sí? También estos dos de acá son genéricos y se pueden usar con otras aplicaciones. El VDI es propia de VirtualBox, es recomendable trabajar con ella. ¿Por qué? Porque es el tipo de formato que utiliza Oracle VirtualBox, es propio de VirtualBox. Siguiente, dejamos con VDI. Siguiente, el almacenamiento del disco duro. Tenemos dos tipos, el reservado dinámicamente y el de tamaño fijo. Como dice aquí, ¿qué nos dice? Seleccione si el nuevo archivo de unidad de disco duro virtual debería crecer según use reservada dinámicamente o se debería ser creado con un tamaño máximo que es el tamaño fijo. Un archivo de disco duro reservado dinámicamente solo usará el espacio en su disco duro físico a medida que se va llenando hasta su máximo de tamaño fijo. Por ejemplo, si mi disco duro virtual la selecciono de tipo reservado dinámicamente y le doy un tamaño de 40 GB, conforme yo instale el sistema operativo y más aplicaciones, este se va a ir llenando y consumiendo en mi disco duro real. O sea, instalé los 40, instalé mi sistema operativo que consume por lo menos unos 2 GB y de ahí algunas aplicaciones, solamente estoy consumiendo en función a lo que mi disco virtual se va llenando también en mi disco real. O sea, van a ser casi iguales, ¿no? Mejor dicho, equivalentes. Entonces, conforme se llene hasta su tamaño máximo, que es 40 GB. Ese es el ejemplo. El otro. Un archivo de disco duro de tamaño fijo puede tomar más tiempo en su creación en algunos sistemas, pero normalmente es más rápido usarlo. El tamaño fijo, en cambio, nos dice que, por ejemplo, yo le doy 40 GB y esos 40 GB ya se paran ya desde un inicio de tu máquina real. O sea, en tu disco duro ya 40 GB han sido separados desde un inicio y tú ya no los puedes usar. Si tú, por ejemplo, tenías en tu disco duro, supongamos 500 GB
y de ese espacio de 500 tú has sacado 40, has reservado 40 para tu disco duro virtual de tu máquina, de la máquina virtual, lo que sucede es que esos 40 ya están siendo utilizados por la máquina virtual y no lo puedes utilizar. O sea, le vas a restar 40 a esos 500. Y claro está, sí, que es más rápido. O sea, la forma de acceso es mucho más rápido. La máquina virtual corre ahí más rápido. Mientras que en el reservado dinámicamente es distinto. El reservado dinámicamente, conforme tú vas utilizando y vas llenando contenido a tu disco duro virtual, en la máquina real igual se va llenando de esa manera, dinámicamente. Pero nota, una vez que se llene todo el disco duro de tu máquina o del tipo de disco duro dinámico, si lo has creado así, ya no, cuando eliminas archivos en tu máquina virtual, ya no va a reducirse. O sea, de esos 40 GB ya llegaron a su tope, y si tú eliminas en tu máquina virtual todos los contenidos, todas las aplicaciones, todos los archivos, no significa que también se va a eliminar eso en tu máquina real. Ya queda con los 40 al tope. Entonces, yo lo voy a dejar con reservado dinámicamente. Siguiente. Aquí me está ubicando dónde está, si en qué lugar se está almacenando mi disco duro y con qué extensión, ¿no? Mi disco duro dice está en máquinas virtuales CentOS con la extensión VDI. Se llama CentOS-1, así se llama mi disco duro. Y acá me pide el tamaño que le voy a dar. Como les dije, yo le voy a dar 40 GB. Crear. Ya he creado mi máquina virtual. Vamos a repetir los pasos, pero ahora utilizando nuestra barra de herramientas. Digo nueva, y ahora voy a crear otra máquina virtual, CentOS-02, donde en máquinas virtuales, next, siguiente. Vamos a repetir los pasos. En mi caso fue de 2 GB de memoria RAM. Creo el disco duro en extensión VDI, reservado dinámicamente. El tamaño aquí también va a ser de 40 GB, mi disco duro, crear, y ya está, ¿no? Ese es el procedimiento, sino que lo hemos hecho un poco más rápido. Ahora vamos a explicar algunas cosas. En CentOS 1, por ejemplo, que es mi primera máquina virtual, yo puedo ingresar a la configuración de esta máquina. Hago clic aquí en configuración, ¿sí? Y tenemos que este CentOS, puedo yo ver dónde está el archivo, ¿sí? Cómo se llama mi máquina, dónde está el archivo, y algunas descripciones más que pudiese yo agregar. En sistema, ¿qué cosa hay? Algo muy importante, la placa, ¿no? La memoria que utiliza es de 2 GB. El orden de arranque está disquete, lectora, óptica, el disco duro. Si tú deseas cambiar el orden de arranque, lo que está en la BIOS, esto aquí, por ejemplo, lo deshabilitas, y si tú quieres lo bajas, ¿no? Entonces primero sería la lectora, luego el disco duro, ya no habría disquete. Si deseas puedes hacerlo así. El procesador, tengo un solo procesador. Si tú tienes una muy buena máquina, puedes ponerle 2 procesadores, si tienes buen procesador. La aceleración está predeterminadamente habilitada en lo que es virtualización. Pantalla, aquellos, no es necesario ponerle mucha memoria de video, ¿sí? Pero si desean, pueden agregarle, ¿no? Pueden ponerle, si deseas, 32, ¿no? Número de monitores es 1. Eso en cuanto a pantalla, si deseas lo dejas así, o si no, lo pones en 16. Yo lo voy a dejar con 32, creo que es suficiente. Almacenamiento, tenemos nuestra lectora y nuestro disco duro, el controlador ID para nuestra lectora y el controlador SATA para nuestro disco duro. También tenemos audio, tenemos tarjeta de red. ¿Cuántas tarjetas de red tenemos? Tenemos 4, pero de las 4 una nada más está habilitada. O sea, si deseamos habilitamos más tarjetas también. El tipo de conexión que utiliza está en NAT. NAT significa traducción de dirección de red. También tenemos otras, como adaptador puente, red interna y otros más, ¿no? Más adelante vamos a ir conociendo todos ellos.
puertos